Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santa, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santa, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santa, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santa, sopla en mí. Bienvenidos todos, de verdad que alegría estar de nuevo por aquí después de 2 domingos que no había podido estar con ustedes, me hicieron mucha falta. Y gracias también a quienes están conectados virtualmente, gracias que está ahí conectada, me imagino que con Filo, Oriel, Fernando, bienvenidos, gracias por unirse un domingo más. Isaías, de verdad que todos hacían, William que ya tenía varios meses de no estar aquí con nosotros, bienvenido también. Kalin, ¿verdad? Gracias por venir y traer tu amor y compartirlo con nosotros. Así que las lecturas, si les pusimos atención, ¿verdad? Si las logramos comprender, a veces este ejercicio de escuchar es algo que tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Para poner atención. Así que espero que hayamos podido, pues, escucarlas, comprenderlas y vamos a comentar un poquito de eso. Solo déjenme abrir aquí. Y fíjense que esta lectura del Evangelio, ¿verdad? Creo que definitivamente se sale un poquito de las lecturas tradicionales o de las parábolas que usualmente escuchamos que Jesús cuenta a las personas de la predicación, ¿verdad? No es un sermón de las bienaventuranzas y pareciera bastante incendiario, ¿verdad? Cómo empieza. Y fíjense que me puse a pensar que a veces nosotros, ¿verdad? Tenemos esta idea cuando pensaba esto, de que el mensaje de Jesús ha sido siempre bien amoroso y todo, ¿verdad? Y nosotros incluso hablamos aquí mucho del mensaje del amor, pero realmente, si recordamos también que hemos mencionado que este amor del que hablamos no es un amor romantizado, ¿verdad? Y le ponemos más razonamiento a los mensajes de Jesús, usualmente son disruptivos, ¿verdad? No solamente este. Pero me ponía a pensar que muchas veces nosotros, como comunidad de fe, no sé, algunas personas, ustedes, cada quien se evaluará, ¿verdad? No tenemos el hábito de acercarnos a las Escrituras, ¿verdad? Sino que nos hemos quedado únicamente con lo que escuchamos el domingo, ¿verdad? Con lo que nos dicen en la reflexión, incluso en nuestras iglesias de origen, quizás quienes antes estuvimos en otras iglesias teníamos esa costumbre de solamente ir y escuchar. Y me ponía a pensar que no sé para cuántos todavía será un hábito, ¿verdad? Acercarnos a las Escrituras. Y yo siempre les he dicho, creo que ahora nuestra responsabilidad como comunidad de fe disidente, con nuevas herramientas, con nuevas perspectivas, tenemos la responsabilidad de acercarnos otra vez a las Escrituras y hacer la interpretación desde nuestra piel, desde nuestra vivencia, desde nuestra comprensión con las herramientas que hemos aprendido, ¿verdad? Escuché hace tiempo atrás alguien que decía, no, es que debemos llegar al momento en que superemos la lectura de las Escrituras. Y yo creo que es posible, ¿verdad? Que tengamos que llegar a ese momento, pero para superar algo tenemos que haber pasado por él, ¿verdad? Entonces, no podemos superar la lectura de las Escrituras si al final ni siquiera nos acercamos a leerlas. Y las vamos a superar no por la misma lectura, sino lo que realmente creo que tenemos que superar son las interpretaciones tradicionales, patriarcales y machistas que tenemos internalizados por tantos años que escuchamos
estas reflexiones y que en el inconsciente han quedado impregnadas en nosotros. Entonces creo que eso es nuestra tarea, ¿verdad? Acercarnos a estas lecturas, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo, porque así como, si bien es cierto que las lecturas están impregnadas de una cultura patriarcal, porque era el contexto en el que se escribieron, ¿verdad? Porque muchas de las cosas están escritas de las perspectivas de los hombres, ¿verdad? Cuando fueron los hombres quienes escribieron, nosotros tenemos que resignificarlas y pedirle al Espíritu Santo que también está ahí, porque creemos que su presencia está en las Escrituras, y luego de quitar todas esas cosas podemos encontrar ese mensaje del amor, de la divinidad, ¿verdad? Pero no ese amor tampoco romantizado de que hemos hablado en otras ocasiones. Y Jesús esta mañana dice en esta lectura, ¿verdad? He venido a encender fuego en el mundo y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y muchas veces pensé, este terrorismo, ¿verdad? Y ayer ayer en una reunión alguien decía, ¿verdad? Yo tenía miedo del rapto porque se ha predicado desde el miedo el evangelio, porque muchas personas van a las iglesias y se convierten al cristianismo no por el amor que reciben, no por sentirse amadas por la divinidad, sino por temor de no ir a un infierno que les han predicado, ¿verdad? Que lo asocian con el fuego, ¿verdad? Y el fuego muchas veces está asociado con castigo. Y cuando escuchamos a Jesús decir estas cosas, parece que también nos estaría hablando de violencia o de castigo. Pero creo que no nos está hablando de eso. Y creo que el fuego de que nos está hablando Jesús en este tiempo es esa pasión que el Espíritu Santo debe encender en cada uno de nosotros por transformar nuestra propia vida y transformar la de los demás y transformar esta comunidad y después transformar el mundo, ¿verdad? Nubia constantemente nos ha dicho, y ayer en una conversación que tenía, dice, nos hace falta mucho para salir de esta burbuja en la que estamos. Y creo que esa es la llama de la que nos tenemos que contagiar, ¿verdad? Porque ese fuego debe derretir quizás el hielo de la indiferencia que hay en nosotros todavía para hacer más, para hacer que ese fuego se contagie a otras personas y reciba lo que nosotros hemos recibido. Y me puse a pensar, estamos cumpliendo 10 años. Yo vine a esta comunidad y conocí este espacio hace 12 años. Y creo que hace 12 años se encendió una llama dentro de mí que no se ha apagado. Y que es lo que me mantiene cada domingo aquí. Porque experimentar el amor pleno de la divinidad cambió mi vida. Y eso es lo que me ha hecho estar y permanecer y seguir. Y creo que lo sigue haciendo. Entonces esa llama identifiqué yo, ¿verdad? Esa llama se encendió en mí, ¿verdad? Y esa llama me hizo permanecer, ¿verdad? Porque experimentarnos amados por la divinidad cambia nuestras vidas. No de una manera romántica, sino que de entender que en su voluntad estaba que yo fuera quien yo soy, que tuviera las experiencias que he tenido, ¿verdad? Que ahora sé que debo de aprender de este camino y que sigo en construcción y que esa llama, así como quemó mi homofobia y calcinó ese closet en el que yo vivía, sigue transformando todas esas cosas en las que yo debo de seguir avanzando para parecerme más a este Jesús de que nosotros predicamos y a quien decimos seguir. Entonces, esa llama que se enciende en nosotros nos debe de impulsar a hacer cambios radicales. Y por eso Jesús dice, ¿cómo quisiera que estuvieran ardiendo ya? Porque esa llama ardiendo va a transformar no solo nuestra vida, sino este mundo y esta sociedad. Y urge un cambio. Y dice Jesús, ¿cómo es posible también, verdad? Ustedes ven las señales, dicen, ven las nubes y dicen, ya va a llover y llueve. Dicen, ven el cielo y dicen, va a hacer calor y hace calor. Pero ven las señales que están pasando y no entienden que es un mensaje mío, ¿verdad? Escuchamos el mensaje de Dios y parece que lo ignoramos, ¿verdad? Lo vemos a través de la naturaleza que gime por el sufrimiento, ¿verdad? Por la explotación que hacemos como humanidad y no entendemos que es un grito desesperado de la divinidad también para pedirnos nuestro cambio de actitud ante esta situación.
Y por si fuera poco todavía, ¿verdad? No solo se queda con esta frase del fuego, sino que dice, ¿y creen que vine a traer paz a esta tierra? No vine a traer paz, sino división. Y nos da el ejemplo, ¿verdad? Que dice, en una casa habitarán 5 y estarán 3 contra 2, y estará la hija contra la mamá, y el hijo contra el papá, y la suegra contra la nuera, ¿verdad? Que eso es lo más normalizado que tenemos, pero también desde qué punto de vista. Entonces, ¿y de qué conflictos está hablando Jesús? ¿Está hablando de que estemos en contienda solo por estar en contienda? ¿O está hablando de que esta llama de transformación que llega a nuestras vidas nos llevar a ya no ser indiferentes con estas situaciones muchas veces de injusticia, de opresión, que normalizamos, que dejamos pasar por alto, que nos hemos permitido, ¿verdad?, vivir la violencia que recibimos de nuestras propias familias, ¿verdad? La hemos normalizado, y si hemos internalizado que está mal quienes somos, ¿verdad?, entonces a veces nos sentimos merecedores de esa violencia. Pero ese fuego del amor de Dios que nos hace sentirnos no solo amados por Él, sino amarnos a nosotros mismos, nos debe de llevar a ya no permitir eso. Y eso nos puede llevar a estar en conflicto con nuestras propias familias, con nuestros propios seres queridos, con cualquier situación que vaya en contra del mensaje que estamos racionalizando, que estamos predicando y que estamos tratando de vivir. Y me puse a pensar que cuando pasé esta situación que les contaba, ¿verdad? Cuando experimenté esta llama del amor de Dios en mi vida, que me trajo mucha seguridad a mí mismo, y que, ¿verdad?, yo les he contado que fue una situación, ¿verdad?, de una euforia, de una efervescencia que yo quería y gritarle a los 4 vientos, soy maricón, ¿verdad?, y salir a las calles, porque me sentía tan feliz por primera vez, había sido libre de esa vergüenza, de esa culpa, que quería compensar, quizás de una manera un poco irracional, ¿verdad?, esa situación, y Alvarito me tenía contenido ahí, ¿verdad?, y me empezó a dar consejos, ¿verdad?, como a hacerlo, ¿verdad?, hacerlo primero con las personas con las que te sientas seguros, que te van a acompañar, que te van a afirmar, crear un círculo de apoyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y luego pues vas avanzando, ¿verdad? Y recuerdo que con mi mamá era de las personas más difíciles que yo iba a tocar el tema, ¿verdad? Pero como ya estaba con el deseo, ¿verdad?, ella era una de las que obviamente sabía, ¿verdad? Ya me había cuestionado en ocasiones anteriores, ¿verdad?, mi sexualidad, yo se la había negado, ¿verdad? Pero ya cuando estaba esa llama ahí encendida, ¿verdad?, ella cuando tenía actitudes homofóbicas, porque ella no podía ver a un homosexual, a una lesbiana, a una persona de la diversidad en la tele, porque decía, cambiarlo de canal, que eso es abominación, cambiarlo, que eso es del diablo y se va a ir al infierno. Entonces cuando ella empezó a hacer esas cosas y yo ya no me sentía culpable ni avergonzado y me sentía amado, yo empecé a confrontarla y a decirle, ¿y usted cree que esas acciones y esos comentarios que usted está haciendo son cristianos? Son de una persona que dice seguir a Cristo. Y se quedaba ahí así como, no, pero es que la Biblia dice, sí, pero la Biblia dice que le ha mandado a hacer a usted amar, no estar condenando a la gente, porque también dice que nosotros no somos jueces de nadie. ¡Ja! Y se iba. Y ahí en otra oportunidad volvía, ¿verdad? Salía y, ay, no, quita eso, que no se queda. Repetición, por favor. ¿Cómo así? Así le decía. Y recuerdo que una vez estábamos en un supermercado y estaba una mujer trans atrás de nosotros. Y mi mamá no la identificó como una mujer trans. Entonces empezó, porque mi mamá es de las que habla con Raimundo y Medio Mundo en todas partes. Y donde sea que haya, la persona que le ponga la parte empieza a platicar con ella. Y lo peor es que empieza a contarle vida, pasión y muerte de las familias, todas las intimidades, dándole toda la información, casi que el número de DUI de nosotros, ¿verdad? Entonces se puso a platicar con ella y yo la dejé, ¿verdad? Iba otro de mis hermanos y mi hermano se quedó así como que, ¿qué le pasa a mi mamá, verdad? Terminamos de hablar, cobramos, ay, Dios, que le vaya bien, que no sé qué, ¿verdad? Hablando ya. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué cristiana se portó hoy? Le dije yo, ¿verdad? Yo ya sabía que no la había identificado. ¿Por qué? Me dice así, ¿verdad? Y mi hermana le dice, y que no se dio cuenta que era hombre, le dice mi hermana, ¿verdad? No, ¿quién?
con el que estaba hablando, le dice mi hermano, de verdad, y mi mamá dice, ay, no, ¿y por qué no me dijeron? Y no sé qué. Y yo le dije, y yo pensé que estaba siendo cristiana, ¿verdad? Y entonces empecé a cuestionarle y a confrontarla mucho con sus actitudes homófobas, ¿verdad? Porque ya no lo estaba permitiendo, porque eso, amor que yo había sentido, ya no permitía que yo recibiera eso de ella. Hasta que un día me dijo así, ¿verdad? ¿Y vos por qué los defendés tanto? Me dijo, si vos no sos así. Y entonces, porque estábamos viendo a la doctora Polo, que le encanta todavía ver, y entonces hizo ese comentario, y como ahí abundan estos casos, ¿verdad? Las hermanas conflictuadas llegan a ese programa, y yo le dije, cuando ella me dijo, ¿y vos por qué defendés tanto si vos no sos así? Y yo le dije, ¿y si yo le dijera que soy así? Y se puso pálido y se cayó, y se levantó y se fue, ¿verdad? Y eso hace una tensión, y esa tensión está hasta el día de hoy. Porque Jesús, cuando viene y nosotros recibimos su mensaje de amor, nos pone en contienda muchas veces. Que debemos de superarla, ¿verdad? Pero también esto es desde lo individual, pero pasa lo mismo en lo colectivo. Si nosotros vamos, ¿verdad? Afuera y predicamos este mensaje de radical inclusión, las mismas iglesias están en conflicto. La gran comunión anglicana, ¿verdad?, de donde nosotros surgimos, también está dividida y ha causado un cisma, ¿verdad? Ha habido separaciones, ¿verdad? Los luteranos, los metodistas, se encuentran en conflictos por este mensaje del amor radicalmente inclusivo de la divinidad, porque Jesús dice que Él no vino a traer paz, sino a traer división. Porque cuando su mensaje de amor se enfrenta al sistema opresivo y de injusticia en el que vivimos, entramos en división. Porque debemos de salir del juego del sistema y eso nos va a poner en contienda con el sistema. Por eso Jesús esta mañana nos dice esta palabra, ¿verdad? Y lo hemos venido escuchando muchas veces, entonces, y creo que el mensaje de la divinidad está constante en esta comunidad haciéndonos ese llamado. Viene desde lo individual, ¿verdad? Pasa a lo comunitario y debe de trascender a lo colectivo, a lo social, ¿verdad? Y si nosotros confiamos que esta llama viene de la divinidad en quien creemos, ¿verdad? Debemos sentirnos seguros, ¿verdad? Debemos de hacer que esa llama queme quizás los miedos y las inseguridades que todavía hay en nosotros. O si no son miedos e inseguridades, quizás es comodidad, ¿verdad? O quizás es ese hielo de la indiferencia que todavía está en nosotros y que ese fuego está ahí del Espíritu Santo tratando de quemar en nosotros. Y por eso Jesús dice, ¿cómo quisiera que estuviera ardiendo ya para que dejáramos de ser tan indiferentes? Dice la lectura del profeta Isaías, habla también de una viña que dice que la divinidad ha cuidado y que con este cuidado que le ha dado espera que demos frutos dulces, pero que solo hemos dado frutos agrios, ¿verdad? Porque quizás todavía dentro de nosotros no estamos haciendo lo que esa llama en nosotros debería de provocar. Y es cierto, es bueno reconocer las cosas que hemos hecho, que hacemos, ¿verdad? En esta comunidad creemos que hemos avanzado, pero no nos podemos quedar cómodos en que esto que hemos hecho es suficiente. No nos podemos quedar cómodos con que venir aquí los domingos y sentirnos bien es suficiente. Y nos damos cuenta que es bien difícil que la gente venga, ¿verdad? Entonces quizás sí debemos de buscar la manera de ir y llevar y provocar un incendio afuera de este lugar. La carta de los Hebreos nos hace una lista, ¿verdad? Y muchas veces los predicadores les llaman la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Y me encanta que esté Rahab ahí, la prostituta, ¿verdad? Porque es una persona que rompe el paradigma en ese listado, ¿verdad? Y yo creo que nosotros debemos también de reconocer a las personas que nos abrieron brecha en este lugar, y me puse a pensar, esa lista se sigue escribiendo. Esos héroes de la fe, ¿verdad? En nuestro caso, han sido Alvarite por mucho tiempo, quien estuvo aquí al frente abriendo este espacio. La doctora Ida Alvarado, el padre Ramiro Chávez, el obispo Martín Barahona, personas que quizás no conocimos, pero que fueron los pioneros para crear este espacio.
Ellos estuvieron antes que nosotros abriendo camino. Y estamos nosotros ahora en esta misma carrera de la fe que nos habla el apóstol San Pablo, ¿verdad? No para ganar, no para llegar a una meta, sino para abrirle el camino a quienes vienen detrás. Ahorita quizás estamos, Nubia y su servidor, en esta labor pastoral, pero no significa que vamos a estar permanentemente aquí. Estamos aquí porque la divinidad nos tiene aquí, pero no sabemos hasta cuándo ni hasta dónde nos va a permitir seguir aquí. Pero ese espíritu que está en nosotros está en cada uno de ustedes, ¿verdad? Y queremos construir esta comunidad donde todos, ¿verdad?, reconozcamos la capacidad que tenemos de servirle a la divinidad. Y me ponía a pensar, esta llama, ¿verdad?, se ha intentado apagar, ¿verdad? Cuando pasó el sismo, cuando se origina la comunidad, el obispo sale y entra en esta diferencia con el obispo actual, y el obispo trata de acercarnos a la diócesis y el otro obispo pues simplemente ignora las peticiones, llama al barito para silenciarlo, para decirle que ya no puede hablar en nombre de la comunidad, le da instrucción a los demás sacerdotes que tenían relación con la comunidad, incluyendo la reverendalí, ¿verdad?, que no podían consagrar elementos para nosotros, como intentando privarnos de lo que Jesús nos ha hecho merecedores. Y cuando estas personas, ¿verdad?, caen en el juego de las estructuras, ¿verdad?, porque aún imagínense la misma iglesia dando esas instrucciones, ¿verdad?, negándonos algo que pensaban que podían negarnos. Gracias a la divinidad, ¿verdad?, somos iglesias, hablábamos con la pastora, ¿verdad?, reformadas. Y parte de esa reforma es creer y reconocer el sacerdocio universal de cada uno de nosotros. Que cuando nosotros consagramos los elementos, la divinidad no ha escogido a unos pocos para darles el privilegio de poder hacerlos, sino que a todos nos ha dado ese poder y esa autoridad de bendecir lo que hacemos. Y por eso lo hacemos confiando en que cuando lo hacemos, la presencia real de Cristo está en cada uno de nosotros y en medio de nosotros. Hoy la divinidad nos invita a que seamos conscientes de ese fuego que quiere avivar y del deseo de que haya un incendio en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra comunidad y en este mundo. Pero ese fuego se alimenta con acciones de amor, de justicia y de paz. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo,